Así que, hermanos, muy buenos días. Estamos para poder dar inicio a este estudio de esta mañana. Ya saben, el tema es entre los dos testamentos. Así que durante esta sesión hemos ido hablando acerca de la importancia, ¿no? De la importancia que tiene este tema para nosotros. Así que en esta mañana vamos a estudiar este hermoso tema que hemos preparado para cada uno de ustedes. Así que en esta mañana vamos a orar ahí donde estamos. Me acompañan en oración para que el Espíritu Santo nos ayude a entender el mensaje de esta mañana. Así que ahí como donde estamos vamos a inclinar nuestros rostros para hacer la oración. Querido Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu amor, por tu misericordia y por permitirnos estar en esta mañana, oh Señor, delante de tu presencia. Oh Padre, venimos delante de ti para que nos puedas ayudar a entender este hermoso mensaje que tú preparaste para tus hijos, para eh, podamos nosotros conocer un poco acerca de lo que ocurrió en un tiempo de la historia de este mundo. Nos ayudes a entender, oh Señor, las verdades bíblicas que tú tienes preparado para nosotros. Ayúdanos, Padre, a entender el mensaje de del periodo intertestamentario, un periodo en el que de pronto, Señor, no hubo orientación profética. Sin embargo, el enemigo sabe cómo utilizar a veces algunos escritos o manuscritos, Señor. A la luz de tu palabra y a través de la historia de este mundo, nosotros podamos, Señor, tener la certeza y la fe y la convicción de que tú guiaste a tu pueblo. A pesar de que no hubo orientación profética, tú tenías un pueblo que guardaba los mandamientos y tenía el testimonio y que lo mantenía, Señor. Te pedimos tu compañía en esta mañana en estudio. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, Amén. apreciados amigos, hermanos, nuevamente estamos en esta mañana y en este día continuando con este hermoso estudio apasionante del tema entre los dos testamentos. Así que los dos testamentos, o entre los dos testamentos, mejor dicho, es un estudio que abarca los 400 años donde no hubo orientación profética. 400 años que sin duda alguna fueron momentos en que él recibe este nombre porque durante este tiempo no se escribió ningún libro del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, ¿no? La voz de la profecía se silenció por 400 años. Así que el autor del primer libro de Macabeos, por ejemplo, que es uno de los libros apócrifos del Antiguo Testamento, describe, ¿no?, algunos eventos que ocurrieron entre los años 175 al 134 antes de Cristo. Eso nosotros habíamos mencionado ya en la sesión anterior, en la primera sesión, habíamos dicho, ¿no? Así que en esta mañana nosotros vamos a estudiar y vamos a hacer un repaso para aquellos que de pronto no han estado en la primera y segunda sesión, a manera de poder cerrar con broche de oro, porque en esta mañana nosotros vamos a desarrollar los libros apócrifos del Nuevo Testamento. La sesión pasada habíamos hablado acerca de los libros apócrifos del Antiguo Testamento, ¿no? Y hoy día vamos nosotros a desarrollar lo que son los libros apócrifos del Nuevo Testamento. Así que vamos a iniciar con estas vistas que ustedes ven ahí en pantalla, ¿no? Y vamos pues a mencionar la primera parte que fue la introducción, ¿no?, con la que iniciamos. Decíamos que este periodo intertestamentario duró más o menos 400 años y durante este periodo no se escribió ningún libro del Antiguo y Nuevo Testamento que están en la Biblia, en el canon bíblico. Hubieron libros escritos que sí no existen, no podemos negar la existencia de los libros apócrifos, pero son libros que no fueron inspirados por Dios. Por ejemplo, habíamos hablado en la introducción del tema acerca de algunos incidentes que ocurrieron en el pasado, ¿no? Hablamos acerca de este personaje que sin duda alguna marcó una marcada importancia relativa, cumpliendo la profecía de Daniel
¿no? Y hablábamos de este personaje Antíoco Epífanes. ¿Quién era este personaje? Un hombre muy conocido en la época, un rey que hizo muchas atrocidades dentro o en el santuario, en el templo del pueblo de Israel, ¿no? Y obviamente esto enfureció a los judíos piadosos y esto llevó a una rebelión, ¿no? A una guerra. Y por eso que en el año 167 antes de Jesucristo, Antíoco Epífanes ordenó la suspensión de los sacrificios del templo. Ahora, este nuevo rey, ¿no? Que sojuzgaba, que gobernaba sobre el pueblo de Israel, ¿no? Ya suspendió lo que habitualmente todo israelita realizaba. Eran los cultos en el templo, ¿no? Realizaban lo que eran los sacrificios. Era algo habitual, era ya parte de la vida diaria, en este caso de los israelitas. Sin embargo, podemos ver nosotros de que este personaje Antíoco hace cesar, hace terminar los sacrificios. También terminó con la circuncisión, ya no era más necesario circuncidarse, ¿no? También había otro tema que él había permitido y había dicho que ya no era más necesario las escrituras, ¿no? Lo destruyó, hizo todo lo posible para exterminar y terminar todo indicio que tuviera el pueblo de Israel. También la observancia del sábado. Había mencionado que ya no era necesario, ¿no? Guardar el sábado. Abolió. Y entre también las leyes de alimentos, ¿no? Ustedes saben que ellos tenían un régimen alimenticio y también Antíoco Epífanes iba contra todo ello, ¿no? Pero cuando llegó el momento cumbre, el momento en la que ya prácticamente derramó, ¿no? Como decimos, fue la gota que derramó la copa, ¿no? Cuando se dedicó un nuevo altar al dios Zeus, quien era el señor del cielo. ¿Dónde? Ahí en el templo. E incluso profanó, ¿no? El templo sacrificando cerdos ahí en el altar de sacrificio. Todas esas cosas pues hizo Antíoco Epífanes. Y esto llevó a una revuelta, ¿no? A una, a una guerra para que el pueblo de los judíos puedan de pronto liberarse de, de este yugo que no soportaron. Y es por eso que se levantan la familia de los Macabeos, ¿no? Y ahí en el primer y segundo libro de Macabeos, que es un libro apócrifo del Antiguo Testamento, se desarrolla todos estos detalles, ¿no? De la revuelta, de cómo es que se preparan, cómo es que ellos eh, toman la justicia por sus manos, ¿no? Por eso hemos dicho y hemos hablado un poquito, nos hemos extendido en esa edición acerca de los macabeos. Y bueno, ¿no? Habíamos dicho que, por ejemplo, ¿no? Los macabeos, ¿no? Fueron eh, personas que, como por ejemplo, ¿no? Quien inició esta resistencia fue el sumo sacerdote Matatías, quien se encargó de matar a un traidor judío y al oficial del rey que los invitaba al sacrificio que este rey perverso, Antíoco Epífanes, hacía. Y esto condujo a un periodo de guerra, de guerrillas. En algunos países todavía existen algunas guerrillas, ¿no? Que tratan de derrocar, tratan de poder obtener el poder por la fuerza, ¿no? Algo así ocurrió en esa época, en la que se demolieron altares paganos, los niños judíos fueron circuncidados a la fuerza, ya no era obligatorio porque el rey había dicho ya no es necesario incircuncidarse. La ley era que al octavo día de nacido todo niño varón se circuncidara, pero ahora con lo que el rey Antíoco Epífanes había dicho, muchos ya dejaron la circuncisión, pero había judíos piadosos, ¿no? Que por la fuerza, ¿no? Tomaron a los niños y los circuncidaron a la fuerza y ejecutaron a los que habían traicionado su judaísmo, ¿no? Y este sacerdote Matatías murió en el año 166, ¿no? Y fue sucedido por tres de sus hijos, ¿no? Y habíamos hablado de Judas,
también de este Judas se le llama Macabeo, más conocido como Macabeo. También su otro hijo, Jonatán y Simón, ¿no? Que también fueron hijos de Matatías, que tuvieron una participación activa en el desarrollo de esta guerra entre comillas, por la liberación, ¿no? Fue así que estos macabeos van registrando estos hechos históricos en el primer y segundo libro de Macabeos. Ahora, si bien es cierto, estos libros no fueron inspirados por Dios, mas sí podría servir como historia, como referencia de lo que sucedió en una época en aquellos años. ¿Correcto? Eso habíamos mencionado en esa edición. Así que hoy día hablaremos acerca del cómo es que se compone, cómo es que está en algunas Biblias estos libros que ya habíamos mencionado, ¿no? Así que luego de que sus hijos le suceden para que continúen esta supuesta guerra por la paz o la liberación, ¿no? Vemos nosotros que entonces la guerra de independencia continuó muchos años y la autonomía política se logró más o menos en el año 128, después, antes de Jesucristo. Luego que murió su padre Matatías, Juan Hircano, el hijo de Simón, fue un sacerdote y un líder. Algunos decían que este personaje, Juan Hircano, era el profeta y el rey, y él y sus hijos, pues, eh, anexaron a muchas provincias eh, que rodeaban Judea. Ya por eso en el año 63, luego de que hubo una serie, una especie de independencia, ¿no? Llegaría un general llamado Pompeyo. No sé si ustedes han escuchado por historia, Pompeyo. ¿Quién fue Pompeyo? Y en el año 63, una fecha muy importante, en el año 63 antes de Cristo, va a pasar algo importante, ¿no? Pompeyo va nuevamente a tomar la ciudad, ¿no? Y es por eso que el general Pompeyo entra en Jerusalén el año 63 antes de Jesucristo y entró hasta el lugar santísimo en el templo incluso, ante el horror de los sacerdotes. Nuevamente Judea se convirtió en protectorado romano y la independencia judía se perdió una vez más. Pues bien, eso hemos hablado un poquito acerca de los macabeos, habíamos hablado eso acerca de lo que fue, de lo que ocurrió en en aquel tiempo. Pues bien, eso habíamos hablado en la primera parte del estudio de este apasionante tema que estamos desarrollando. Luego hemos hablado acerca de algunos libros apócrifos del Antiguo Testamento. Y entre estos libros apócrifos del Antiguo Testamento, habíamos visto algo muy importante y para más o menos mencionarlo en esta mañana, eh, habíamos dicho de que alrededor más o menos del siglo III antes de Jesucristo hasta aproximadamente el año 100 después de Jesucristo, se fueron descubriendo y estos libros del Antiguo Testamento, que eran libros apócrifos, ¿no? Y la palabra apócrifo, habíamos dicho que venía, y la etimología de la palabra apócrifo significa cosas ocultas. Eso es lo que significa la palabra apócrifo, cosas ocultas. Ahora bien, eh, si bien es cierto, existen estos escritos, ¿no? Apócrifos que están relacionados con el Nuevo Testamento, incluso algunos. Hoy día vamos a mencionar algunos libros, algunos evangelios que no están en la Biblia. Vamos a encontrar algunos libros de los Hechos, por ejemplo, que tratan de cubrir algunos datos que no están en el libro de los Hechos que escribió Lucas, ¿no? Lucas escribió acerca de Pablo, ¿no? Vamos a encontrar algunas cartas, algunas epístolas que no fueron escritas por Pablo, pero que que disfrazaron como que Pablo hubiera escrito a algunas iglesias, algunas cartas, ¿no? Que no están en la Biblia. Entonces, vamos a ver, apreciados hermanos, que en el Antiguo Testamento, ¿no? Esta palabra de apócrifo, ¿no? Evoca
nos evoca en el Antiguo Testamento más que nada. Así que no solo porque la mayoría de los manuscritos originales sin duda se escribieron en hebreo y en arameo, también es un dato muy importante, ¿no? Sino porque el tema de los apócrifos eran decisivamente vinculados con los hechos del Antiguo Testamento. Además, vimos, hermanos, en la sesión pasada de que además de este uso que se le da a la palabra apócrifo, se emplea a menudo con un sentido menos restringido. ¿A qué se refiere esto, no? Para referirse a un grupo de escritos de condición inferior que circularon con los títulos falsos. Habíamos dicho de que el enemigo de Dios utilizó esta época del tiempo y utilizó también hombres y mujeres para que infiltraran, para que pudieran poner estos libros, para de alguna otra manera desvirtuar y de esta manera invalidar lo que hoy tenemos como que es la Biblia. Y hablaremos en otro momento, si ustedes gustan, de la composición del canon bíblico. ¿Por qué es que tenemos nosotros una cantidad de libros en la Biblia y por qué no fueron, o cómo fue constituido, ¿no? Alguna vez me preguntaron, ¿no? ¿Cómo se llegó, cómo es que llegamos a tener la Biblia como la tenemos ahora? ¿Por qué en otras Biblias, me preguntó un niño, hay otros libros, ¿no? Me trajo una Biblia roja latinoamericana y con justa razón, ¿no? Los niños tienen dudas y yo le expliqué acerca de cómo es que se compuso la Biblia, el orden de los libros, en qué momento, quiénes determinaron, cuándo se cerró, eso es algo muy importante, cuándo se cerró el canon bíblico, ¿no? Bueno, entonces eso nos tomaría otra sesión de estudiar un poquito acerca del trasfondo eh, y del canon bíblico en sí, ¿no? O sea, hablar de cómo es que llegamos a tener la Biblia como ahora la tenemos, ¿no? Así que con los libros que están en el Antiguo y Nuevo Testamento y por qué nos fueron incluidos los libros apócrifos. Y en esta mañana vamos a recordar algo que la sesión pasada habíamos hablado, incluso algunos padres, padres de la Iglesia Católica en ese momento, quienes eran la autoridad, entre comillas, máxima, quienes determinaban qué iba y qué no se hacía, pues a través incluso de estos padres de la Iglesia Católica, algunos consideraron no incluir al canon bíblico algunos libros apócrifos, pero algunos tenían como referencia estos libros apócrifos. Y vamos a ver hoy día unos dos o tres personajes ilustres que la historia nos demuestra y la historia nos enseña de que incluso estos hombres no, tuvieron sus reparos en poder aceptar algunos libros y permitir que algunos libros apócrifos estén en el canon. Pues bien, entonces, ¿qué más habíamos hablado acerca de los libros apócrifos del Antiguo Testamento? Habíamos dicho de que, por ejemplo, ¿no? El libro de Segunda de Esdras, ¿no? También el libro de Primera y Segunda de Esdras cubren algo que no encontramos en el libro de Esdras que está en la Biblia. También habíamos hablado acerca del libro de Tobías, ¿se acuerdan? Del libro de Tobías. Habíamos mencionado acerca de este libro que también, sin duda alguna, tiene datos interesantes y relevantes de la época y de las rebeliones, de cómo es que se llevaron a cabo. Los libros primera y segunda de Macabeos también habíamos hablado acerca de ello, ¿no? De las revueltas, de cómo es que ellos se organizan para poder derrocar a este rey Antíoco Epífanes, que gobernó entre los años 175 antes de Jesucristo al 160 antes de Jesucristo. Y es por eso que la resistencia de estos judíos que se registra en Macabeos, en el segundo libro de Macabeos, podemos ver cómo no las influencias paganas de la dinastía seleucida quisieron infiltrar. Ese es el tema principal del segundo libro de Macabeos, ¿no? Así que también habíamos hablado del libro de Judith, ¿no? Que es otra historia romántica que ilustra cómo Dios provee con justicia y vindica a los suyos. También en los libros apócrifos del Antiguo Testamento teníamos el libro de adiciones al libro de Esther. Con estos escritos se pretendía compensar la notoria ausencia del nombre de Dios en el libro de Esther. Si uno cuando leemos nosotros el libro de Esther en el que nosotros tenemos, no encontramos alguna referencia directa a Dios. No hay una referencia que diga Dios libró al pueblo de Israel de las manos de Amán o de las manos de los que quisieron hacer de daño. No, no menciona, ¿no? Solamente se menciona de Esther, de Mardoqueo y de cómo es que el pueblo es liberado por la intervención
de Esther, incluso Mardoqueo le dice, ¿no? Por algo has llegado tú al trono, ¿no? Por algo. Además, si tú no salvas al pueblo, al pueblo, vendrá de otro lugar vendrá liberación para el pueblo. Así que, pero no hay una referencia directa que diga, y Dios libró al pueblo, ¿no? Helen White también comenta un poco acerca de este momento de la vida del pueblo de Dios cuando estaba oprimido, cuando estaba amenazado de muerte, ¿no? Ella comenta que en los tiempos finales, así como el tiempo en que vivió Esther y el pueblo de Dios, así también viviremos, dice, ¿no? Helen White. Pues bien, entonces este libro, Adiciones al libro de Esther, es un libro apócrifo del Antiguo Testamento. También habíamos hablado acerca del libro de Susana. Esta es otra de las joyas literarias que ha inspirado a escritores, artistas y músicos a lo largo de la historia. En el libro de Susana, este libro apócrifo, Daniel defiende a una mujer virtuosa contra las acusaciones calumniosas de dos ancianos. Les reivindica al exponer las partes, lo que tenían las intenciones, ¿no? De deshonrar a esta mujer. Desde el punto de vista moral, por ejemplo, el autor muestra la importancia de la santidad, la oración y la confianza total en Dios. Además, se advierte, ¿no? De claramente que Dios juzgará inevitablemente a aquellos cuyos caminos no estén a la altura de sus normas éticas. Además, la presencia de Daniel en la historia brinda esperanzas de que Dios produzca las reformas necesarias mediante los defensores de de la justicia, ¿no? Que había que levantar. En este libro de Susana, entonces, Daniel en este libro apócrifo, se menciona y hace que este libro, ¿no? Pueda realzar la moral, la justicia, ¿no? Hay otro libro apócrifo del Antiguo Testamento que hemos mencionado también y la sesión pasada habíamos desarrollado con más amplitud, que era el libro Bel y el Dragón. Y este libro apócrifo del Antiguo Testamento es una breve historia y una denuncia, ¿no? De la hipocresía y expone la mala conducta de 70 sacerdotes que ministraban ante la imagen de Dios babilónico Bel, que era también llamado con su otro nombre, Acán Marduk. Daniel se mofó de la falsa deidad y esto enfureció a sus adversarios, ¿no? Quienes lo apresaron y presionaron al rey que arrojara a Daniel al foso de los leones. Mientras Daniel estaba allí, este libro apócrifo de Bel y el dragón nos dice que el Señor envió un ángel, ¿no? Y el Señor transportó milagrosamente, dice, al profeta Habacuc desde Judea para que atendiera a Daniel en sus necesidades, allá en el foso de los leones. Después de una semana de confinamiento, el rey liberta a Daniel y los que habían tratado de provocar su muerte fueron arrojados a ese mismo foso. Los leones de inmediato, ¿no? Los devoraron. Así que el libro concluye, este libro de Bel y el dragón, concluye con el grito del rey, grande eres, Señor, Dios de Daniel, y no hay otro Dios fuera de ti. Y con justa razón nosotros decimos que así es el enemigo, ¿no? Toma la verdad y lo tergiversa. Eso no está en la Biblia. No es que Dios mandó al profeta Habacuc de Judea hasta donde estaba Daniel en el foso de los leones. La Biblia dice que Dios estuvo con Daniel y los leones no le hicieron daño. Es lo que nosotros tenemos en la Biblia. Pero el enemigo siempre trata de agregar o trata de darnos una media verdad y trata de alguna manera confundir, porque hay otro libro apócrifo del Antiguo Testamento que se llama El Cántico de los Tres Jóvenes. ¿Recuerdan que habíamos hablado de esto, de este libro apócrifo? Habíamos dicho de que este libro del Canto de los Tres Jóvenes, ¿de qué trataba? ¿No? Esta es una adición al libro de Daniel, por ejemplo, ¿no? Y en esta adición, ¿de qué se habla? De que mientras estos tres jóvenes, los amigos de Daniel, mientras están en el foso, en el horno de fuego, ¿no? Ellos están caminando y dentro del horno de fuego y de pronto, ¿no? Abednego ora, ora en ese momento, confiesa sus pecados y los de su nación y pide la abundante misericordia. Así está escrito en el libro de Cántico de los Tres Jóvenes. Y Dios responde enviando al ángel del Señor para rescatar del horno a él y a sus piadosos compañeros. Luego sigue lo que se conoce como el Cántico de los Tres Jóvenes Santos.
La oración revela las condiciones de prueba que existían en aquella época de los macabeos y durante la persecución de Antíoco Epífanes frente a las tribulaciones que ellos pasaban. El autor anima a su pueblo a que busque el rostro de Dios y confíe en su liberación. El cántico se esfuerza por atraer a toda la creación para que adore al único Dios verdadero. Se evidencia un cierto tipo de heroinía en los jóvenes y en la frase a menudo repetida que está en el libro de los cánticos de los tres jóvenes: cantad himnos, ensalzarle por los siglos. Pues bien, así que estamos haciendo un repaso, mis apreciados hermanos y amigos y amigas que de pronto no estuvieron en las primeras dos sesiones. Hemos hablado primero del periodo, de la introducción al periodo intertestamentario, 400 años donde no hubo orientación profética, pero sí se escribieron algunos libros que no son considerados inspirados por Dios. Es por eso que no están en tu Biblia, no están en nuestra Biblia, pero sí están en otras versiones y vamos a ver en esta mañana por qué estaban incluidas en estas versiones. Ahora, eh, estamos hablando ahora de algunos libros, estamos haciendo un repaso general de algunos libros apócrifos del Antiguo Testamento. Hay otro libro que por excelencia es muy considerado por muchos padres de la Iglesia Católica, que es el libro de Eclesiástico. Eclesiástico es otro libro que, así como el libro de Proverbios, tiene muchos consejos, tiene orientación, consejos prácticos, ¿no? Para vivir una vida equilibrada, una vida justa delante de Dios. Pues este libro eclesiástico es el más extenso y valioso de los libros apócrifos. Se escribió entre los años alrededor del año 180 antes de Jesucristo. Aquí vemos que el autor viajó extensamente por muchos lugares. Sin duda estaba familiarizado con la literatura sapiensal, así como los salmos. De igual manera, este libro eclesiástico tenía una estructura similar. Después de enseñar sobre varios temas, ¿no? Que en el libro eclesiástico se puede leer, escribió en hebreo bíblico los principios que comunicó de manera oral a todos sus estudiantes. Medio siglo después, su nieto tradujo al griego sus escritos para beneficios de los judíos de Alejandría. Al igual que el libro de Proverbios, este libro eclesiástico presenta coplas paralelas. Sus variados intereses abarcan no solo grandes temas teológicos, sino también tales como el control del apetito, los buenos modales que se debe tener en la mesa, las relaciones maritales, el trato correcto de los hijos. Y el tema más largo que tiene este libro eclesiástico es dedicado al elogio de hombres notables, que ocupa más o menos unos 14, o mejor dicho, 6 capítulos de este libro eclesiástico. Así que estamos llegando poco a poco a la parte final de los libros apócrifos del Antiguo Testamento. Encontramos otro libro apócrifo que es La Sabiduría de Salomón, que es otro libro que también está en el Antiguo Testamento o está dentro de los libros apócrifos del Antiguo Testamento, ¿no? Este es un escrito judío, estrictamente ortodoxo. Además emplea el nombre de Salomón, tal vez con la esperanza de que la audiencia o los que recibieran estos escritos pudieran recordar al Salomón, al rey Salomón, al sabio Salomón. Es por eso que le pusieron el nombre La Sabiduría de Salomón. Además, el autor también ataca en este libro la idolatría de una manera similar a la acusación mordaz que Pablo tiene en el libro de Romanos. Más o menos tiene esa connotación. Algunos de los historiadores han puesto como fecha al libro alrededor, fue escrito alrededor del año 40 después de Jesucristo, porque algunos toman los escritos de Pablo para poder hacerle una comparación con este libro de la sabiduría de Salomón. Así que también encontramos otro libro del Antiguo Testamento, un libro apócrifo llamado el libro de Baruch. Y en este libro de Baruch se cree que el autor vivió al comienzo de la era cristiana. Desde un punto de vista literario podemos ver que Baruch se basa en los escritos proféticos del Antiguo Testamento, aunque también se le atribuye al fiel compañero de Jeremías, quien era su secretario, el escribano, que escribió buena parte del libro de Jeremías. Al menos dos autores, ¿no? Vemos que son responsables de su contenido, ya que contiene una confesión del pecado de Israel, un tratado sobre la sabiduría que está vinculado con la ley y una profecía sobre la liberación final de la nación. Y así que la primera parte está escrita en prosa, ya que menciona la cautividad en Babilonia, y
el pecado que los ha ocasionado ser llevados a Babilonia. Además, siguen oraciones por la restauración de Israel y abundantes expresiones proverbiales de la literatura sapiensal, así como fueron escritos tanto el libro de Proverbios y el libro de Salmos. Hay otra carta, hay otro libro apócrifo que es la carta de Jeremías, hay otra que es la oración de Manasés, habíamos hablado del segundo libro de Esdras, que también está considerado dentro de los libros apócrifos del Antiguo Testamento. Hasta aquí más o menos estamos desarrollando una, una, un resumen de de los dos primeros partes que habíamos estudiado. La sesión pasada y hoy día vamos a hablar acerca de los libros apócrifos del Nuevo Testamento. ¿De qué libros hay que también en el Nuevo Testamento? Hasta aquí nosotros estamos viendo entre los dos testamentos que hubo escritos que no fueron inspirados por Dios, que algunos padres, en este caso, se les llama padres, entre comillas, padres de la iglesia, aquellos que en su momento algunos fueron papas, y que en ese momento de la historia del mundo, ustedes saben que en la época medieval, la iglesia preponderante era la iglesia católica. Llegó un momento en la que la iglesia católica tuvo una herida, claro que sí, ¿no? Tuvo el poder que tenía, ¿no? El poder político, religioso que tenía, ¿no? Ustedes saben que los papas ponían reyes y quitaban reyes. Pero llegó un momento de la historia medieval en la que se escribieron bastante bueno, vamos a referirnos de algunos personajes que consideraban en ese momento, y la palabra del Papa pues era ley, ¿no? Universal, ¿no? Entonces tenía que ejecutarse y cumplirse. Hoy sabemos nosotros de que nosotros tenemos que ser guiados y nuestra fe tiene que estar cimentada en la palabra de Dios. Pero vamos a ver, porque esto está en la historia, usted puede revisar, puede ver videos acerca de lo que hicieron estos personajes y de lo que escribieron, ¿no? Y vamos a ver sin duda alguna que incluso dentro del seno de la Iglesia Católica hubo discrepancias en considerar algunos libros apócrifos, incluirlos en la Biblia. Vamos a ver en esta mañana, por ejemplo, de estos libros del Nuevo Testamento, que también son libros apócrifos, y la importancia de esto, apreciados hermanos, es la siguiente, porque estos libros del Nuevo Testamento, estos libros apócrifos del Nuevo Testamento, además ya de los 14 libros apócrifos del Antiguo Testamento, hubo autores desconocidos cuyas obras influyentes se produjeron desde el siglo II después de Jesucristo hasta el siglo IX. Este es un dato muy importante, ya que estos escritos siguieron en gran medida el modelo de los evangelios y de las epístolas del Nuevo Testamento y trataron de completar, corregir e incluso sustituir los libros establecidos del Nuevo Testamento. Además de ello, estos libros apócrifos del Nuevo Testamento, vamos a ver que los 4 evangelios, estos libros apócrifos, tratan de darnos algunos detalles, entre comillas, que no fueron escritos en los 4 evangelios. Entonces, vamos a ver en esta mañana y vamos a encontrar que va a haber nuevos libros, ¿no? Por ejemplo, ahí ustedes en pantalla pueden ver, lo voy a poner en pantalla grande para que ustedes puedan visualizar. Por ejemplo, ¿no? Hay un evangelio de Armenio. ¿De qué trata este evangelio? Este evangelio de Armenio habla acerca, por ejemplo, ¿no? De la infancia de, de Jesús y de la vida adulta. En los evangelios no encontramos escasas referencias a la infancia de Jesús. Entonces, este evangelio armenio de la infancia trata de dar algunos detalles. También encontramos lo que es el protoevangelio de Santiago, ¿no? Otro libro apócrifo que también trata de desarrollar algunos detalles inéditos de la vida de Jesús en su infancia.
También hay otro el libro apócrifo que es el Evangelio de Tomás, así como hay un Evangelio de Nicodemo y el Evangelio de Bartolomé, que profundizan en los acontecimientos que siguieron a la crucifixión de Jesús y su descenso hacia el infierno, al Hades, ¿no? En otras palabras, como muchos lo mencionan. Algunos evangelios caen en unas ideas falsas y heréticas, pues, ¿no? Sin embargo, muchos cristianos de aquellos años, de aquel tiempo que estamos mencionando, podemos ver que consideraban estos escritos como reales. Hay otro, por ejemplo, el Evangelio de Pedro, y en este Evangelio de Pedro, por ejemplo, en este libro apócrifo, se presenta, por ejemplo, la culpa de Pilatos como menos grave y atroz. También se tiene el Evangelio de los egipcios, que propone la noción más tarde llamada con el nombre de docetismo, ¿no? Propone la noción de que Jesús solo parecía un ser humano. Y muchas iglesias, ¿no? Hoy por hoy quizás toman a Jesús como simplemente un profeta más, un ser humano que vivió y que nada, que fue un maestro ilustre y que dejó enseñanzas relevantes, pero que no pasa más de ello, ¿no? No lo consideran Dios. Así que también había otros escritos y vamos a ver que también había entre ellos, entre estos escritos apócrifos del Nuevo Testamento, libros como por ejemplo, ¿no? Eh, el libro de Lucas, por ejemplo, ¿no? Que escribió el libro de Hechos, pero otros autores, ¿no? Se sintieron impulsados, ¿saben a qué? A abundar en detalles sobre las actividades misioneras que el relato de Lucas presenta solo en parte. Ustedes saben que el libro de Lucas termina, si usted va miren, si usted va hacia el último capítulo del libro de Lucas, hacia el último capítulo del libro de Hechos, mejor dicho, que fue escrito por Lucas. Lucas fue el médico que acompañó en algunos viajes misioneros a Pablo. A Pablo. En el libro de Hechos se puede registrar la conversión de Pablo, se registra también cómo que fue el evangelio llevado a diferentes pueblos, ¿no? Cómo fue el origen de la iglesia primitiva. Pero si tú te fijas, si leemos en la Biblia, apreciados hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 28, usted va a encontrar cómo es que termina el libro de Hechos, ¿no? Y el libro de Hechos termina de la siguiente manera, y ahí en la pantalla vamos a ver los últimos versículos del libro de Hechos. Pues bien, algunos libros apócrifos del Nuevo Testamento tratan de cubrir algunos datos que no están o que algunos detalles de los viajes misioneros en este caso, de, a ver, ahí está, vamos a ver entonces, un momentico. Ujú, muy bien. Por ejemplo, ahí en el versículo 29, capítulo 28 del libro de Hechos, dice lo siguiente, ¿no? Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. ¿De qué está hablando aquí? Del juicio, ¿no? Cuando Pablo se defiende y en el versículo 30 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, en una casa rentada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces, miren, hermanos, aquí nosotros podemos ver de este desenlace de, de este libro, del libro de Hechos. Ahí termina, pero continuaba todavía porque Pablo todavía sigue vivo, todavía Pablo no es ejecutado, pero sin embargo el libro termina ahí, el libro de Hechos, ¿no? Ya no se escribe más y Lucas termina este relato que inició hace 30 años atrás cuando él empezó a escribir
de la proclamación del Evangelio, cuando Jesús asciende a los cielos. Ustedes saben que el libro de Hechos en el capítulo 1, ¿cómo empieza? Este libro empieza comentando de la promesa del Espíritu Santo, de la ascensión de Jesús. También habla acerca de la venida del Consolador, del sermón de Pedro, en fin, habla acerca de estos detalles. Pues bien, entonces este libro de Lucas ese libro de Hechos habla acerca hasta que el momento en que Pablo todavía sigue encarcelado, y luego de esto ya vendría su ejecución, ¿no? Entonces, no se habla de los demás arrestos de Pablo. Entonces, estos libros apócrifos como el que vemos aquí, ¿no? Este, hay los Hechos de Juan, por ejemplo, es un libro apócrifo del Nuevo Testamento. Los Hechos de Pablo, por ejemplo, ¿no? Es otro libro apócrifo que trata de dar algunos detalles que no están en el libro de Hechos, ¿no? Y también hay otro libro que también trata de cubrir algunos detalles, que es los Hechos de Felipe y también los Hechos de Tomás. Estos son libros que tratan, entre comillas, como digo, hermanos, de poder complementar el vacío que aparentemente existiría, em, existiría en el libro de los Hechos, que fue escrito por Lucas. Hasta aquí, hermanos, estamos viendo de estos libros apócrifos del Nuevo Testamento. Pero también, hermanos, vamos a ver que en estos libros apócrifos del Nuevo Testamento, y aquí cabe la aclaración para que nosotros podamos un poquito tener a consideración lo siguiente. Entre estos libros que fueron escritos para cubrir parte de algunos vacíos, entre comillas, ¿no? Entre la infancia de Jesús, cómo es que creció. Y hoy por hoy, hermanos, usted puede ver en internet, en YouTube, películas, videos que tratan de cubrir y tratan de hacernos ver que Jesús simplemente era un ser humano, él no era divino, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en estos libros de apócrifos del Nuevo Testamento, podemos ver que en el libro de Hechos de Pablo, por ejemplo, se cuenta del encuentro, y esto, escuche bien, hermano, en este libro apócrifo Hechos de Pablo, se da cuenta del encuentro del apóstol Pablo con un feroz león. ¿Sabes dónde? En el anfiteatro de Éfeso. En esta historia de un león, entre comillas, cristiano, que habla y se hace amigo de Pablo en la arena, ahí en el mismo anfiteatro, tiene una marcada similitud con el viejo cuento de Andrócles atribuido a Aulio Gelio alrededor del año 60 después de Jesucristo. Apreciados hermanos, hay ciertos documentos que imitaron la forma de una epístola, como por ejemplo la tercera carta a los Corintios y la carta de Pablo a los Laodicenses, por ejemplo, que las antiguas iglesias Siria y Armenia consideraron como canónica. Hermanos, pero estos libros fueron evaluados en su momento y se percataron de que no fueron escritos por Pablo, no fueron escritos, fueron una usurpación. Quisieron incluir una tercera carta a los Corintios y una carta a los Laodicenses. Además, hermanos, un sinnúmero de manuscritos que también describen el carácter apocalíptico de Daniel y Apocalipsis, imaginando con gran detalle, ¿no? Las bendiciones futuras de los santos, así como los terribles juicios que enfrentarían aquellos que eran rebeldes. Algunos apocalipsis fueron atribuidos falsamente a Pablo, Pedro, Tomás y a Esteban, quien fue el primer mártir. Miren, hermanos, hasta aquí nosotros estamos viendo algunos libros apócrifos del Nuevo Testamento. Y hermanos, no sé si tú estás hasta aquí tratando de ver cómo es que la mano del enemigo trata de hacer confundir a muchos cristianos, y lo hizo en su época. Muchos cristianos de esa época, hermanos, consideraron estos libros apócrifos como canónicos, como que fueron inspirados por Dios. Pero hermanos, miren, ahora vamos a hablar un poquito acerca de el uso y
la historia y el uso de estos libros apócrifos. Primero mencionaremos que la antigua iglesia de habla griega aceptó la Septuaginta, ¿no? Que fue la primera versión traducida de los escritos, de los rollos, de los originales, fueron traducidos en griego y se la considera como la Septuaginta, ¿no? Escrito por 70 piadosos judíos. Y, y la iglesia al inicio aceptó, ¿no? Todo lo que estaba escrito y todo lo que estaba en la Septuaginta, incluyendo los libros apócrifos. Así que eso está en una parte de la historia que ellos aceptaron, ¿no? La antigua iglesia había aceptado la totalidad de lo que estaba escrito en la Septuaginta. Así que vamos a ver acá de algunos padres griegos, ¿no? Como se los considera como, por ejemplo, a Orígenes y Atanasio. Estos limitaron el número de los libros canónicos a los del Antiguo Testamento hebreo reconocidos. Ellos no, no citaban libremente a los libros apócrifos en sus enseñanzas, no Orígenes y Atanasio. Pero hay otro personaje que tú conoces, quien es Agustín, quien fue obispo de Hipona entre los años 396 al 430. Agustín de Hipona aceptó los libros apócrifos de Tobías, Judith, Primera y Segunda Macabeos, Eclesiástico y Sabiduría de Salomón. Estos libros fueron aceptados y referidos por este padre Agustín de Hipona, junto con los libros que son reconocidos del Antiguo Testamento. Pero hay otro personaje que es un erudito bíblico, uno de los eruditos bíblicos más grandes de la Iglesia Occidental. Hablamos de Jerónimo. Jerónimo, apreciados hermanos, trazó una línea firme entre los libros canónicos y no canónicos, identificando a estos últimos no canónicos como apócrifos. Consideró además, hermanos, que los libros apócrifos eran defectuosos e inadecuados para formular doctrina, si bien además reconoció que había en ellos material edificante. Por ejemplo, Jerónimo, voy a leer la cita que tengo aquí en mis apuntes. Jerónimo, refiriéndose a los libros apócrifos, y dijo lo siguiente: por lo tanto, cuando la iglesia lee los libros de Judith, Tobías y Macabeos, pero no los recibe entre las escrituras canónicas, así también lee estos dos volúmenes, refiriéndose al libro de Sabiduría de Salomón y Sabiduría de Jesús, hijo de Sirac, estos dos libros también para la edificación de su pueblo, pero no como autoridad para probar las doctrinas de la religión. Entonces, apreciados hermanos, incluso a través de la historia podemos ver personajes como Jerónimo, un ilustre en su momento erudito en las escrituras. Él delimitó aquellos libros que no eran inspirados por Dios de aquellos libros que sí fueron inspirados por Dios. Además, apreciados hermanos, vamos a ver en esta mañana de que en la época de la Reforma, por ejemplo, y cuando hablamos de Reforma, de esta época en la historia del mundo, es inevitable no hablar de uno de los personajes que sin duda alguna también tiene un antes y un después, ¿no? Hablamos de Martín Lutero. Y es por eso que en la época de la Reforma, tanto como dice aquí en la imagen, protestantes y católicos diferían marcadamente, dice, ¿no? En la época de la Reforma, protestantes y católicos diferían marcadamente en cuanto al valor relativo de estos libros, refiriéndose a los libros apócrifos. Sin embargo, la Iglesia Católica en el Concilio de Trento, que fue llevado a cabo en el año 1546, decretó que el libro de Tobías, Judith, las adiciones a Esther y Daniel, Baruch, Eclesiástico, Sabiduría y Primera y Segunda de Macabeos ocupaban un lugar acreditado en el canon de las Escrituras. Fue en este concilio de Trento entonces que se le consideró. Sin embargo, protestantes como los luteranos y los anglicanos siguieron la posición de Lutero, quien al tiempo que negaba la autoridad bíblica de estos libros apócrifos, los consideraba útiles y buenos para leer.
Por otra parte, apreciados hermanos, las iglesias reformadas clasificaron los libros como de igual valor que cualquier otro escrito humano. Y esta convicción fue claramente definida en la Confesión de Fe de Westminster, que fue llevado al año siguiente nomás de este año, 1546. Y así que vamos a ver que en el año pasado 100 años, 1646, hicieron esta declaración de fe. Así que dice en esta declaración de fe que fue suscrita por las iglesias protestantes. Dicen, los libros comúnmente llamados apócrifos, por no ser de inspiración divina, no forman parte del canon de las Santas Escrituras y por lo tanto no son de autoridad para la Iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse, sino de la misma manera que otros escritos humanos. Así que esa fue la declaración de fe de Westminster en el año 1646. Con eso, hermanos, estamos cerrando esta parte de lo que fue de los usos de la historia y los usos que se le dieron a estos libros apócrifos, tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento. Así que en otra ocasión, en otra sesión, hablaremos un poco acerca de lo que es la composición de la Biblia. Cómo es que llegamos a tener los libros que tenemos en la Biblia, ¿no? Y por qué en nuestras Biblias que usted tiene en casa, usted no va a encontrar estos libros apócrifos, ¿no? Así que, ¿cómo es que se llegó a componer? ¿En qué concilio? ¿En qué momento se tuvo estos libros que nosotros tenemos? ¿Y en qué momento se trató de introducir? Y sin duda alguna, en algunas versiones católicas sobre todo, vamos a encontrar algunos libros, no todos los que hemos mencionado, no todos los libros apócrifos que hemos mencionado están, sin embargo, algunos sí están porque tuvieron la aprobación de este concilio de Trento. Así que, apreciados hermanos, entramos a esta última recta del estudio de esta mañana y hablaremos acerca de las conclusiones a las que llegamos. Así que hemos desarrollado durante estas sesiones, apreciados hermanos, el tema entre los dos testamentos. Yo sé que sin duda alguna hay más datos. El propósito de este estudio no es adentrarnos en los detalles, sino es mostrar que a través de la historia de este mundo, cómo es que eh, el pueblo de Dios y sobre todo qué, qué civilización, en qué contexto vendría Jesús. Y cuando Jesús viene, cuando Jesús nace, nace en un momento en el que había bastante convulsión política, social, religiosa. Y había sectas religiosas en el tiempo en que Jesús nace. Había sectas religiosas como los saduceos, los fariseos, los celotes que buscaban hacer una libertad, tomar la libertad por la fuerza, el poder por la fuerza, ¿no? Estaban los esenios, los escribanos, ¿no? Los armenios. Había bastantes ideologías políticas, religiosas. Entonces, cuando uno lee los evangelios, se da cuenta de que Jesús cuando empieza a enseñar, pues empieza a enseñar de una manera diferente como la que nadie enseñaba y las personas de su época se sorprendían, decían, ¿quién es este que enseña con tanta autoridad? ¿Quién es este? Y escuchaban lo que Jesús predicaba y lo predicaba con tal autoridad, ¿no? Que sin duda alguna marcó pues una brecha, marcó una brecha bien marcada con los fariseos, con los religiosos de su época. Sin duda alguna, Jesús se rodeó de personas sin educación, vulgares, personas como Pedro, ¿no? Pescadores, personas que no tenían alguna superación, algún oficio importante, pero también se rodeó de personas como Mateo, ¿no? Que eran personas estudiosas, ilustres, que bueno, vemos que el contexto político, religioso y social de la época antes de Jesús pasaron ciertos conflictos, pasaron ciertas vicisitudes entre el pueblo de Dios.
Y cuando el profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, da su mensaje y el Nuevo Testamento empieza con un gran profeta como Juan el Bautista, rompe el silencio de 400 años donde no hubo orientación profética y manda y predica con una convicción tal que muchas personas, miles de personas, iban al río para ser bautizados por Juan el Bautista. Qué tremendo, hermanos. Mire, luego de un vacío, luego que no hubo una orientación profética, no hubo profeta en la tierra, en el pueblo de Dios, se levanta Juan el Bautista y comienza a predicar, a preparar el camino para Jesús. Ahora, hermanos, miren, y aquí me parece que el punto culminante de esta mañana es el siguiente, ¿no? Acerca de estas conclusiones que vamos a tener a bien a considerar con ustedes en esta mañana. Entonces, vamos a las conclusiones del estudio. Vamos a ver que entre estos libros apócrifos del Antiguo y Nuevo Testamento y entre el periodo intertestamentario, como lo hemos denominado el estudio, vamos a ver lo siguiente, que eh, entre estos libros apócrifos vamos a ver que a pesar de que hay un cierto parecido con los libros bíblicos en algunos escritos apócrifos, en estos libros, pues, que no son inspirados por Dios, abundan problemas referidos, primero que nada, a la autoría. ¿Quiénes son los autores? En algunos no se sabe quiénes son los autores de estos libros. No hay una precisión histórica y tampoco hay una integridad espiritual. Los rabinos lo llamaron algunos los libros externos y el pueblo hebreo nunca los consideró dignos de un estatus canónico. También es evidente que nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles aceptaron solamente el canon que sus hermanos israelitas reconocieron desde hacía muchos años atrás, si bien además se percibe ciertas expresiones paralelas en el Nuevo Testamento en conjunción con la literatura sapiensal. Por ejemplo, si vamos al libro de Efesios capítulo 6, versículo 13, Efesios capítulo 6, capítulo 6, versículo 13, encontraríamos lo siguiente en el libro de Efesios. 13 al 17, por ejemplo, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados con los pies del evangelio. Y también dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y orad en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con todo, con perseverancia y súplica por todos los santos, ¿no? También nosotros podemos ver ahí que estos libros apócrifos, como el libro de sabiduría, ¿no? Se puede mencionar que trata de desvirtuar y trata de colocar así con similares palabras que Pablo escribió a los Efesios. Estas correspondencias, pues, no indican que los escritores del Nuevo Testamento dependieron de los libros apócrifos para su inspiración. Ellos fueron inspirados por Dios. En cambio, algunos libros apócrifos copiaron y tergiversaron, cambiaron la historia, como el libro de Daniel, por ejemplo, ¿no? En el foso de los leones. El libro apócrifo, ¿qué hace? Tergiversa, cambia, ¿no? El libro de los tres cánticos de los jóvenes, cuando están en el horno de fuego, cambian lo que nosotros conocemos que Jesús los acompañó ahí en el medio del horno de fuego, ¿no? Tratan de cambiar la verdad. Eso es lo que el enemigo hace por excelencia, ¿no? Tergiversar la verdad. Los libros apócrifos no fueron rechazados por la iglesia en alguna reunión especial de un cuerpo eclesiástico. Por el contrario, la falta de mérito de los libros se hizo evidente cuando el pueblo de Dios simplemente los leía junto con aquellos libros muy venerados, ya reconocidos como canónicos. Además, podemos ver, apreciados hermanos, que no obstante, también es verdad que los libros apócrifos contribuyen de manera muy valiosa al permitirnos entender mejor el clima social, político y religioso de los contemporáneos de Jesús y además el de las generaciones que siguieron a su venida. Además, apreciados hermanos, los libros apócrifos nos ayudan particularmente a hacernos una idea
de la vida y el pensamiento del pueblo judío durante aquel periodo importante de la historia que precedió inmediatamente a la venida de Jesús. Hay además escritos de valor espiritual, apreciados hermanos, eh, permanente, que a menudo han edificado a los santos y han inspirado a las artes. Así que, apreciados hermanos, entre este periodo intertestamentario, hemos podido ver entonces de que hemos dilucidado algunos detalles y con esto, hermanos, quizás terminamos esta parte de este periodo intertestamentario. Conclusión final de mi parte, apreciados hermanos, es de que a lo largo de la historia del mundo, Dios está dirigiendo su pueblo. Dios, hoy por hoy, tiene un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. A lo largo de la historia hemos visto de que hubo el afán de querer inducir al error, inducir a la equivocación. Muchos libros del que tenemos hoy, entre uno de los más cuestionados fue el libro de Isaías, por ejemplo, ¿no? Que en su momento trataron de decir que era un libro apócrifo, que era un libro que no debía estar en el canon bíblico, que no debía estar y que debería ser sacado de la Biblia. ¿Por qué? Y si tú te das cuenta y si tú has leído, hemos estudiado el trimestre que estudiamos el libro de Isaías, es el único texto, el único escrito del Antiguo Testamento de que hace más referencias a Jesús. No hay otro libro del Antiguo Testamento que tenga más referencias al nacimiento, al ministerio, a la muerte, incluso a la tierra nueva que se tiene. Imagínense, tener el libro de Isaías en el tiempo de Jesús era muy valioso porque ahí se menciona cómo sería el ministerio de Jesús, del siervo sufriente. ¿Quién llevaría las cargas del pecado ante la cruz? ¿Quién moriría por el mundo? En el libro de Isaías se menciona, no por algo cuando Jesús empieza su ministerio y cuando está en la iglesia, en la sinagoga, ¿qué rollo lee? ¿Qué libro lee? ¿No? ¿Acaso no lee el libro de Isaías? Claro que sí, lee el libro de Isaías, el rollo de Isaías. Ahora, el ministerio profético de Jesús estaba ya profetizado siglo antes. Todo lo que Jesús vivió en esta tierra, hermanos, fue cumplimiento de lo que ya muchos profetas habían escrito, y en mayor cantidad el profeta Isaías. No por algo Satanás en algún momento de la historia trató de desvirtuar y decir que el libro de Isaías es falso, es erróneo y que debería ser sacado de la Biblia. Pero una vez más, tanto la ciencia y la Biblia, hermanos, da veracidad de que el libro de Isaías es fidedigno, porque encontraron algunos rollos, algunas copias del libro de Isaías siglos antes, después de que fueron descubiertos. En realidad, el libro de Isaías, hermanos, lo que pusieron, lo que lo tradujeron a la Septuaginta fue de algunas copias fidedignas, unas copias del libro original. Lo que encontraron fueron unas copias. Entonces, cuando dijeron, encontramos los textos originales de Isaías, hubo un sismo espiritual y decían, será de lo que en esos escritos originales está de lo que estaba en la copia, lo que tradujeron. Y en una ocasión anterior, nuestro hermano Bernedo había mencionado de que cuando traducían la Biblia al griego o al hebreo, ¿cómo lo hacían? Con total reverencia, ¿no? Y los traductores a veces ponían algunas palabras o trataban de poder hacer que los que iban a leer, la audiencia que iba a tener los libros que ellos tradujeran, tendría un impacto. Entonces, de esa manera dijeron que el libro de Isaías, el original era diferente al de la copia, pero cuando comprobaron la similitud, era pues fidedigno la copia de la cual fue traducida y fue escrita el libro de Isaías. Cuando se encontró y se descubrió los escritos originales de Isaías, era pues una vindicación, hermanos, de que realmente Dios estaba al control de todo. Así que
No por algo al libro de Isaías lo llaman el protoevangelio. Es el evangelio del Antiguo Testamento. El evangelio que habla de la vida y el ministerio de Jesús en esta tierra. Así que, apreciados hermanos, hemos visto que a lo largo de toda la historia de este mundo hubo una época, si hay algo con los que nos quedemos, con lo que nos debemos quedar, es de lo siguiente, que el pueblo de Israel tuvo, o el pueblo de Dios tuvo en su momento, momentos en que no hubo orientación profética, pero sin embargo, a pesar de ello, hermanos, hemos visto que Dios vino en su momento y Jesús vino en su momento especial y preciso en la historia de este mundo. Así que nos toca a nosotros prepararnos, mirar el pasado para ver cómo es que Dios condujo a su pueblo y no tener miedo de mirar hacia adelante, hasta dónde Jesús nos llevará, hasta que Jesús venga en su segunda venida. Y quizás en estas ediciones que hemos tenido han sido ediciones de aprendizaje, algunos detalles, algunos datos históricos que ahora más que nada debes cimentar aún más tu fe en la palabra de Dios. Así que mis hermanos, termino con las palabras que Jesús dijo, ¿no? Dijo, Padre, ellos han conocido, te han conocido, la verdad eterna es conocerte a ti, al que me envió, dijo Jesús, ¿no? Eso es la vida eterna, que conozcan. ¿Y cómo conocemos a Dios? A través de su palabra. Que Dios nos bendiga, apreciados hermanos, en esta mañana. Por favor, si me permiten hacer una oración para que Dios nos ayude a ser perseverantes en nuestra fe. Vendrán momentos difíciles en que tendremos que dar respuesta de la fe de la que nosotros predicamos. Claro que sí. Pero sin embargo, hermanos, a pesar de que todo se nos desmorone a nuestro alrededor, tengamos la plena certeza de que hay un Dios que por sobre todo está en el control de todo. Así que ahí donde estamos, por favor, acompáñame en esta oración. Padre amado, gracias te damos una vez más por el estudio de tu palabra. Hemos estudiado un tema que está en la historia de este mundo. Señor, a través de estos años en los que de pronto, Señor, no hubo orientación profética, no hubo profeta. Sin embargo, Señor, has orientado y has guiado a tu pueblo. Hasta que Jesús vino a este mundo, Señor, permitiste que la verdad se mantuviera, Señor. Oh Señor, hasta ahora, Señor, han pasado muchos años. Sin embargo, has llamado a tu pueblo que tiene la verdad presente. Y ahora, Padre, nosotros como hijos tuyos, habiendo conocido un poco de la historia de este mundo, que a pesar de que no hubo orientación profética, tú cuidabas y mantenías a tu pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Y en esta mañana, Señor, muchos hijos en diferentes partes del mundo en esta mañana claman tu santo nombre, claman por conocerte más, claman, Señor, en esta mañana para que tú puedas obrar un milagro en sus vidas. Oramos, oh Señor, en esta mañana para que tú obres el milagro que sea necesario en la vida de tus hijos e hijas. Gracias, oh Señor, por darnos un nuevo día. Gracias, oh Señor, por permitirnos levantar a un nuevo amanecer. Empezamos este día y esta semana, Señor, tomados de tu mano. Gracias por acompañarnos en este estudio. Te lo pedimos y te lo agradecemos, Señor, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús. Por su preciosa sangre, te lo pedimos. Amén y amén.